Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar del CBD para perros, un producto tremendamente efectivo que funciona muy bien. Vamos a ver que lo vamos a utilizar para tratar 7 enfermedades muy concretas de los perros. Pero no nos vamos a quedar solamente en eso. Os voy a explicar también a qué dosis lo tenéis que dar para que os sea fácil manipular este producto y sobre todo una serie de consejos hacia el final del vídeo donde os explicaré en qué os tenéis que fijar cuando os ofrezcan un CBD, qué tenéis que ver en la etiqueta para distinguir si un CBD es bueno o es malo y que no os engañen. ¿De acuerdo? Pues nada más, en el vídeo os lo cuento. El CBD o cannabidiol es una sustancia terapéutica que se encuentra presente tanto en la planta del cáñamo como en la planta del cannabis y que es muy efectivo para el tratamiento de las siguientes problemáticas que puede tener, seguro va a tener vuestro perro en algún momento u otro de su vida. En primer lugar, lo vamos a utilizar para los procesos inflamatorios. Me da igual que sea una artritis, que sea una displasia de cadera, cualquier proceso articular que curse con inflamación o una inflamación inespecífica, el producto va a funcionarnos muy bien. Es más, nos va a permitir que durante un tiempo demos descanso a nuestro perro si le estábamos tratando ya con un antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo el meloxicam, por ejemplo el rimadil, medicamentos de uso muy común pero que tienen como efecto secundario que dañan la mucosa del estómago, provocando tarde o temprano una úlcera en muchos casos. Otro uso muy importante que le vamos a dar al CBD va a ser para tratar las enfermedades neurodegenerativas del perro. Entre las enfermedades neurodegenerativas, la más común, una de las más conocidas, es por ejemplo el Alzheimer. El Alzheimer se da en perros ya de una edad avanzada, una enfermedad que va a cursar con somnolencia, con perros que se pierden, etc. En ese tipo de animales el CBD se ha visto que funciona muy bien y es muy efectivo, muy efectivo. Os pongo aquí un vídeo explicándoos con detalle en qué os tenéis que fijar para saber si vuestro perro tiene Alzheimer, porque muchas veces lo tiene y no te das ni cuenta. Otro uso que se le da con mucha frecuencia es para tratar cualquier tipo de dolor inespecífico que vosotros no sabéis de entrada qué le está pasando al perro, que se está quejando, que le duele una pata, que alguien le da un golpe, una patada, etcétera, y no tenéis acceso todavía a un antiinflamatorio porque no habéis ido al veterinario, por la razón que sea. De entrada podéis empezar a tratar a vuestro perro ya con CBD porque va a rebajar la sensación de dolor que tiene el perro. Otro uso muy interesante es tratar a animales que padecen cáncer. En el caso del cáncer hay que distinguir que hay estudios que dicen que funciona para tratar el cáncer en sí mismo. Yo ahí tengo un poco mis dudas, todavía no lo tengo comprobado, pero sí que se ha visto que es muy efectivo y ahí sí que os puedo decir que funciona bien para tratar los efectos secundarios de los medicamentos que se dan para tratar el cáncer. Sabéis que, por ejemplo, la quimioterapia y la radioterapia tarde o temprano provocan náuseas, provocan dolores inespecíficos, el animal se queja y demás, que es normal, pero que no deja de ser molesto. Para estos animales funciona muy bien el CBD. Otro uso muy común que se le va a dar al CBD es tratar las convulsiones asociadas a la epilepsia de los perros. La epilepsia es algo relativamente común en muchos perros. Pues en estos animales que ya hay tratamientos efectivos, ya sea el bromuro de potasio, etcétera, la gabapentina, etcétera, pues no deja de ser una ayuda también, si no tenéis acceso a estos medicamentos, empezar a tratar al perro con CBD. Otro uso interesante del CBD es tratar a los perros que sufren el síndrome de ansiedad por separación. El síndrome de ansiedad por separación no es más que estos perros que cuando te vas de casa y los has dejado unas horas solo, que te has ido a hacer un recado o lo que sea, llegas a casa y te han destrozado la casa, o a lo mejor te los encuentras en un rincón que el pobre está abatido, llorando, etcétera. Son síntomas del síndrome de ansiedad por separación, algo muy común en muchos perros. Os lo explicaba con todo detalle en este vídeo, cómo podéis incluso mediante técnicas de manejo reducir la incidencia de esta problemática. Pero claro, no cabe duda de que podéis apoyar a las técnicas que os comentaba en ese vídeo con darle como extra, como ayuda a los consejos que yo os daba,
una dosis de CBD, como luego os comentaré. Y muy unido también al tema de la ansiedad estamos los perros que tienen miedo. Sabéis que es muy común perros que tienen miedo a los castillos artificiales y a las pirotecnias, perros que tienen miedo a las tormentas, etcétera, etcétera. Para este tipo de animales el CBD va a estar indicado porque nos va a disminuir los niveles de estrés. En este vídeo os comentaba también algunos consejos prácticos que podéis seguir para tratar a estos perros que tienen problemas de miedo. Pero en estos animales no deja de ser interesante también darles una ayuda con el famoso CBD. ¿Y a qué dosis tenemos que dar el CBD al perro? Pues muy sencillo. La dosis máxima, la dosis que nunca podéis sobrepasar, es de 1 miligramo por kilo de peso. Un perro que pese, por ejemplo, 10 kilos, le daréis 10 miligramos al día. Esto es la dosis máxima. No os paséis porque no va a dar mejor efectos, todo lo contrario. Pero esa es la dosis máxima. De entrada recomendamos dosis inferiores. Lo que podéis empezar siempre dando, y es lo que siempre recomiendo, es en vez de dar 1 miligramo por kilo, dar 0,1 miligramos por kilo. Y ahora me diréis, ¿y cómo doy esa dosis? ¿Cómo aplico esa dosis si encima en el frasco me pone que es al 3%? Os lo explico y es muy sencillo y lo vais a ver que es muy fácil. Un frasco que, por ejemplo, os ponga CBD al 3%, que es la presentación de las más habituales, quiere decir que tiene 30 miligramos de CBD por mililitro, no por gota, cuidado. Y por lo tanto, en cada gota tiene 1,2 miligramos. Es decir, que una gotita de el CBD al 3% nos da para tratar a un perro de 12 kilos con la dosis mínima, la que os he dicho de 0,1. Si le queréis dar la dosis máxima, en vez de una gota serían 10, para un perro de 12 kilos. Vamos a hablar ahora de los consejos que tenéis que seguir o en qué os tenéis que fijar antes de comprar cualquier CBD para vuestro perro. En primer lugar, fijaros siempre que en la etiqueta os indique la cantidad de THC que lleva. El THC es el tetrahidrocannabidiol, es el principio activo del cannabis. No nos interesa que esté por encima del 0,2%. Esto nos indicará que si está por encima, que el fabricante no es de fiar. En segundo lugar, es importante que os fijéis que os indique claramente la cantidad, tanto en porcentaje, pero si os lo pudiese dar en miligramos, mejor, y hacéis la comprobación. Yo os he puesto antes el ejemplo del 3% y la cantidad para que lo tengáis más fácil, pero no es más que un indicativo extra de que el fabricante es de fiar si te lo pone en la etiqueta. Y luego, muy importante también, que el fabricante os diga si tanto el cáñamo o el cannabis, que es de las plantas de donde se saca el CBD, son de plantaciones ecológicas, es decir, donde no se hayan utilizado ni pesticidas, ni abonos, ni etcétera, ni etcétera. ¿Por qué? Porque como cuando se fabrica el CBD se concentra mucho los principios activos de la planta, si hay pesticidas también se concentran mucho y estarán presentes en la botellita. Y esto no nos va a interesar, esto sería un veneno. Y simplemente me queda deciros ya que aquí os pongo un vídeo explicándoos todo lo que tenéis que saber sobre la epilepsia del perro. Ya que hemos hablado tanto de la epilepsia y del CBD, pues aquí os relato toda la enfermedad detalladamente, para que sepáis cómo tenéis que proceder, cómo tenéis que hacer, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.